Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de la actualidad con el foco puesto en Donald Trump. Los próximos movimientos, los próximos pasos del presidente de Estados Unidos amenazando con congelar la ayuda en Ucrania y cargando ahora mismo contra Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania decía hace escasos minutos en la Associated Press que ve muy lejos el final de la guerra. Esta es la respuesta por parte de Donald Trump. Están viendo en sus pantallas el tuit que acaba de publicar en Truth Social diciendo que es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho. Estados Unidos no lo va a tolerar por mucho más tiempo. Sigue la línea de lo que apuntaba Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, que dice que el tiempo se agota y la paciencia de Estados Unidos también. Dice Trump, es lo que estaba diciendo este tipo, no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos y Europa. En la reunión que tuvieron con Zelensky declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Dice Trump, posiblemente no haya sido una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando? Nuevo ataque de Donald Trump a Volodymyr Zelensky tras la declaración diciendo que la guerra está muy lejos. Dice Trump que Estados Unidos no va a tolerarlo, mucho más, que es la peor declaración que podría haber hecho. Un Donald Trump que además se va a reunir este lunes con los asesores para decidir si sigue enviando armas a Ucrania y definir su postura sobre Ucrania tras el choque del viernes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, es lo que informan varios medios en la última hora. Según la cadena de televisión ABC, citando múltiples fuentes, el encuentro está previsto para esta tarde. Contará con la participación del asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Ojo, porque también se suma en las últimas horas J.D. Vance, según está apuntando Axios, una reunión crucial que no aparece en la agenda oficial del presidente de Estados Unidos y que la Casa Blanca no confirma, pero el objetivo, según apunta ABC, es definir el enfoque de la política hacia Kiev. Se está estudiando la congelación, la suspensión total de la ayuda a Ucrania. The New York Times informaba este domingo, citando a un funcionario de la administración Trump, señala que en el encuentro se va a contemplar la opción de suspender o cancelar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, incluidos los últimos envíos de equipamiento que ya habían sido autorizados por el gobierno de Joe Biden. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes las críticas de la oposición demócrata sobre su trato al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que él fue el único líder de Estados Unidos que no cedió territorio de Ucrania. Es lo que apuntaba esta misma mañana, según un comunicado en Truth Social. Dice que el único presidente que no entregó ni un solo centímetro de la tierra de Ucrania a la Rusia de Putin es el presidente Donald Trump. Decía, además, advertía, recordad eso cuando los débiles, ineficaces demócratas me critiquen y los medios de noticias falsas difundan gustosamente cualquier cosa que digan. Es lo que escribía Trump en su red social. En realidad, ningún presidente de la historia reciente de Estados Unidos ha cedido territorio ucraniano a Rusia. Washington ha apoyado la soberanía e integridad territorial de Ucrania, especialmente desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 bajo el gobierno de Barack Obama, quien intentó aislar a Moscú diplomáticamente e impuso las primeras sanciones. También les contamos que el plan para que Donald Trump y Vladimir Putin organicen una cumbre conjunta está siendo acelerado después de la disputa pública del presidente de Estados Unidos con Volodymyr Zelensky, es lo que informa la CNN. Está previsto que ambos presidentes se reúnan en uno de los países del Golfo Pérsico, posiblemente Arabia Saudita, donde funcionarios estadounidenses y rusos se han reunido para conversar. El mes pasado se dice que hay un optimismo renovado en Moscú de que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania pasarán a un segundo plano en lugar de acuerdos económicos potencialmente lucrativos entre Estados Unidos y Rusia. Estas propuestas, dice, ya se están discutiendo a puerta cerrada. Según informes, la Casa Blanca está dividida sobre cómo manejar la situación en Ucrania después de una disputa pública entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca el pasado viernes. Según Bloomberg, un bando está en equilibrio, mientras que otro está adoptando posiciones extremas contra Zelensky y su país. Otros esperan que Zelensky dimitiera una vez que se alcanzara la paz, una petición clave por parte de Rusia. Según el informe, Trump todavía no ha tomado una decisión y quiere que el presidente ucraniano se disculpe y diga que está listo para la paz antes de firmar un acuerdo sobre minerales.
Hay asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insisten en que la renuncia de Volodymyr Zelensky se debe incluir en cualquier acuerdo sobre el conflicto de Ucrania. Es lo que apunta la agencia Bloomberg, según un funcionario europeo familiarizado con las discusiones. El medio señala que, a pesar de que el mandatario de Estados Unidos parece tener una postura menos rígida ante el líder de Kiev, su acalorada discusión del pasado viernes ha hecho que algunos asesores de la Casa Blanca consideren que Zelensky debe renunciar como parte de cualquier acuerdo. El pasado domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, su homóloga italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, aprovecharon una cumbre de seguridad en Londres para mostrar un fuerte apoyo a Ucrania, aunque, según indica el medio, también se esforzaron por lograr que Zelensky vuelva a la mesa de negociaciones con Washington. El deseo de Zelensky de poner fin al conflicto con una victoria ucraniana podría provocar un conflicto mundial y nuclear, es lo que declara este domingo la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Dice que el presidente Zelensky tiene otros objetivos en mente. Ha dicho que quiere poner fin a esta guerra, pero solo aceptará un final aparentemente que conduzca a lo que él considera la victoria en Ucrania, incluso si se produce a un coste increíblemente alto de potencialmente la Tercera Guerra Mundial o incluso una guerra nuclear, es lo que indicaba en una entrevista a Fox News. También ha subrayado que la administración de Donald Trump está comprometida con la paz y la libertad. Decía, estamos viendo aquí esta gran divergencia entre su posición, su compromiso con estos valores y los intereses del pueblo estadounidense y los intereses del presidente Zelensky y estos líderes europeos. El gobierno de Estados Unidos, además, ha aplaudido la iniciativa europea de asumir el liderazgo de la seguridad del continente tras un encuentro el domingo entre los principales líderes de la región, más Canadá, para intentar tratar la defensa de Ucrania. Decía, damos la bienvenida a que los europeos asuman el liderazgo de seguridad, es lo que apuntaba este lunes el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz en declaraciones a los medios de comunicación a la puerta de la Casa Blanca. Waltz ha destacado la voluntad que han mostrado a este respecto líderes como el primer ministro británico Keir Starmer o el presidente francés Emmanuel Macron. Decía literalmente, acogemos con satisfacción que Europa dé un paso adelante. Matizaba que ha de invertir también en sus capacidades para que sea efectivo. A su vez, Waltz no ha dejado pasar la ocasión para reprochar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por el episodio ocurrido el viernes en la Casa Blanca, donde protagonizó una histórica discusión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo escudado en todo momento por su número 2, J.D. Vance. La tensión entre Donald Trump y las naciones europeas tras el enfrentamiento del pasado viernes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky no ha afectado a la celebración de unas masivas maniobras militares en Noruega, con cerca de 10.000 soldados de 7 nacionalidades, entre ellas Estados Unidos. El Joint Viking ha dado comienzo este lunes 3 de marzo en el norte del país nórdico. Estas maniobras, que se van a desarrollar hasta el 14 de marzo, servirán de prácticas a los aliados ante una hipotética agresión de Rusia. Dice que para poder defender a Noruega, nuestros aliados deben realizar ejercicios de despliegue en nuestro país. También deben saber cómo operar junto con las fuerzas noruegas en un clima invernal severo, es lo que informaban las Fuerzas Armadas noruegas. Miramos también a Europa, donde Reino Unido y Francia van a proponer al presidente de Estados Unidos la formación de un grupo de países llamado Europa Plus, como parte de un esfuerzo diplomático para alcanzar la paz en el conflicto en Ucrania, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev, que estallaron el viernes en una disputa verbal durante la reunión de Volodymyr Zelensky con Donald Trump. Es lo que informa este lunes la agencia Bloomberg. El grupo estará formado por una coalición de los dispuestos que incluye a Canadá. El objetivo de esta asociación es participar en operaciones de mantenimiento de la paz y ofrecer garantías adicionales de seguridad a Kiev, es lo que señalan funcionarios europeos familiarizados con la cuestión. Dice que en las conversaciones que mantuvo durante los últimos días acordaron que Reino Unido, Francia y otros países trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates, lo que apuntaba el primer ministro británico Keir Starmer a los periodistas después de la cumbre especial de países europeos sobre la crisis en Ucrania. Decía, luego discutiremos ese plan con Estados Unidos. Se espera además que la Unión Europea anuncie medidas concretas para impulsar el financiamiento de la defensa esta semana, es lo que apuntan varias fuentes a la CNBC, mientras Europa y Estados Unidos se enfrentan por el apoyo a Ucrania. Los 27 líderes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas este jueves para una reunión dedicada a la defensa y el apoyo
a Ucrania. La reunión se produce tras dos momentos particularmente tensos en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. El discurso del vicepresidente J.D. Vance en Múnich a mediados de febrero, en el que criticó a los líderes europeos, y el enfrentamiento público entre la administración de Estados Unidos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la oficina Oval. Este viernes los líderes europeos están intentando no distanciarse del presidente Donald Trump después de que criticara a Zelensky por apostar por una posible tercera guerra mundial. Al mismo tiempo, los europeos saben que tienen que tomar medidas inmediatas para garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo que necesita y evitar cualquier agresión adicional por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Habrá un trabajo intenso en los próximos días, lo que apuntaba este lunes a la CNBC un funcionario de la Unión Europea que no quiso ser identificado. Las discusiones son parte de los preparativos para la reunión de este jueves. También les contamos que el secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas ha afirmado este lunes que París y Londres no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta de tregua de un mes en Ucrania, mencionada el domingo por parte del presidente francés Emmanuel Macron. Es lo que informa AFP. Decía, no hay un acuerdo sobre cómo sería una tregua, es lo que apuntaba Luke Pollard a la Radio Times. Dice que hay varias opciones sobre la mesa sujetas a conversaciones más profundas con los socios estadounidenses y europeos, pero no hay un acuerdo de una tregua de un mes. Reino Unido, país anfitrión de la cumbre, afirmó que Keir Starmer quería avanzar con el plan de paz con impulso, pero los aliados de Starmer dijeron que la tregua de un mes no era un plan de Reino Unido. Un funcionario británico dijo que hay varias opciones sobre la mesa sujetas a mayores discusiones con Estados Unidos y socios europeos, pero no se ha acordado una tregua de un mes. El ministro de las Fuerzas Armadas británicas advertía este lunes contra una pausa en los combates en Ucrania que podría permitir a Rusia reagruparse. Dice que la verdadera preocupación de Ucrania es que cualquier breve pausa en la guerra simplemente permita a los rusos tener tiempo para rearmarse, reagruparse y volver a invadir. El presidente francés Emmanuel Macron ha intentado disuadir a Donald Trump de negociar un alto el fuego inmediato en Ucrania durante su visita a Washington el pasado lunes. Según afirmó en una entrevista exclusiva para Il Foglio, publicada este lunes, en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Macron le propuso que revisara su posición y no apuntar a un alto el fuego inmediato, sino más bien a una tregua a nivel aéreo, marítimo y de infraestructuras energéticas, ya que esto es controlable. El mandatario francés ha dicho haber manifestado en repetidas ocasiones que los aliados de Europa temen que conseguir un acuerdo sin garantías sustanciales convierta a Rusia en una amenaza tanto para la seguridad de Ucrania como para la seguridad de los europeos. Dice Macron, esta ha sido nuestra preocupación desde el principio. Queremos la paz, pero no a cualquier precio. No queremos la paz sin garantías sólidas. La propuesta franco-británica de una tregua de un mes sin combates entre Rusia y Ucrania es una forma de poner a prueba si Vladimir Putin quiere realmente comprometerse en un proceso de paz. Es lo que explica este lunes el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot. Dice que sería una prueba para poner a prueba precisamente la buena fe de Vladimir Putin sobre su voluntad de iniciar negociaciones de paz. Es lo que precisaba en una entrevista a la radio pública France Inter, en la que ha insistido en que quiere una paz sólida y duradera, una forma de señalar que no se puede repetir lo que ocurrió después de los acuerdos de Minsk que se firmaron hace una decena de años entre Ucrania y Rusia y que luego, a su juicio, Moscú violó. Volvemos a mirar a la división en Europa. En la reunión de embajadores de la Unión Europea celebrada el pasado viernes, Hungría rechazó el borrador de un proyecto que incluye garantías de seguridad y un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania. Es lo que reporta este lunes Político. Según el borrador de la declaración preparado para la cumbre extraordinaria a realizarse el próximo jueves, en la que se va a debatir el apoyo adicional a Kiev, los Estados miembros del bloque comunitario debían confirmar que no es posible negociar sin Ucrania en la mesa y que cualquier acuerdo de paz debe ir acompañado de garantías de seguridad sólidas y creíbles para el país eslavo. Asimismo, el documento especifica que toda la ayuda a Kiev, incluida la ayuda militar, se proporcionará con pleno respeto a las políticas de seguridad y defensa de ciertos Estados miembros, así como teniendo en cuenta los intereses de todos los países de la Unión Europea. En un tono similar se pronunció el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien advirtió que su país rechazaría brindar apoyo financiero o militar a Kiev. Además, descartó la estrategia de paz a través de la fuerza que promueven varias naciones europeas, que según él se trata de una justificación para continuar la guerra en Ucrania. Eslovaquia propone, entre otras cosas, la necesidad de un alto el fuego inmediato, independientemente del momento en que se alcance un acuerdo de paz final, que el presidente Zelensky y un gran número de Estados miembros de la Unión Europea
rechazan, es lo que escribía Fico en su cuenta de X. Miramos de nuevo a Keir Starmer, el primer ministro británico, hablaba sobre la situación en torno a Ucrania, daba cuenta sobre el posible envío de tropas y anunciaba que su país está dispuesto a desplegar, si es necesario, y junto con otros, tropas sobre el terreno y aviones en el aire, como parte de las garantías de paz que ha exigido Volodymyr Zelensky, es lo que reporta The Times. En este contexto, Starmer afirmó que Londres desempeñará un papel destacado para respaldar un acuerdo de paz duradero en Ucrania. Al mismo tiempo, añadió que tales decisiones se tomarían en la Cámara de los Comunes. En aparente alusión a las palabras de Donald Trump de que Europa debería ocuparse de su propia seguridad, Starmer admitió que es correcto que Europa haga el trabajo pesado para apoyar la paz en el continente, pero insistió en que para tener éxito, este esfuerzo también debe contar con el fuerte respaldo de Estados Unidos. Starmer, que además hablaba de los 4 puntos, las 4 medidas para apoyar a Ucrania. Escuchamos las declaraciones del primer ministro británico. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to succeed, this effort must also have strong US backing. Now, I want to assure this House, I take none of this lightly. I've visited British troops in Estonia, and no aspect of my role weighs more heavily than the deployment of British troops in the service of defence and security in Europe. And yet I do feel very strongly that the future of Ukraine is vital for our national security. Russia is a menace in our waters and skies. They've launched cyber attacks on our NHS, assassination attempts in our streets. In this House, we stand by Ukraine because it's the right thing to do. But we also stand by them because it's in our interest to do so. Because if we do not achieve a lasting peace. Mirando también a la reacción de Europa con declaraciones de Ursula von der Leyen hablando de un rearme masivo inminente también. Enseguida les contamos las palabras de Volodymyr Zelensky hablando de que el final de la guerra está todavía muy lejos. Hacemos una pausa, 2 minutos. Se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Seguimos en Negocios Televisión mirando de nuevo a la última hora, pendientes de la reacción en Europa a la tensión entre Trump y Zelensky del pasado viernes. Ha hablado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pide un rearme urgente de Europa. Escuchen a von der Leyen. The second element I brought to the table is that we urgently have to rearm Europe. And for that I will present a comprehensive plan how to rearm Europe on the 6th of March, when we have our European Council to the leaders. We really have to step up massive the defense expenditure. And for that we need a clear, big plan from the European Union for the member states and of course for common European domains, like for example advanced air shields. We need a common European approach, but also the member states need more fiscal space to do a surge in defence. Have you won the argument? We all have understood that after a long time of underinvestment, it is now of utmost importance to step up the defence investment for a prolonged period of time. It's for the security of the Europe. El primer ministro británico Keir Starmer, que además ha rechazado las peticiones que ha recibido de cancelación de la visita de Estado de Donald Trump, peticiones que ha recibido tras la discusión con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Starmer, en la reunión en Washington en la semana pasada, utilizó una mezcla de halagos y la invitación de la familia real para una segunda visita de Estado sin precedentes para intentar ganar un compromiso de Trump para una garantía de seguridad de Estados Unidos para proteger a Ucrania si se puede llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Algunos políticos británicos, entre ellos el líder del Partido Nacional escocés, han pedido que se retire la oferta después de que Trump acusara a Zelensky de no estar suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. En declaraciones a la BBC, preguntado sobre si se debe o no cancelar esta visita de Estado, Starmer ha criticado a los políticos que, según él, quieren aumentar las divisiones con Washington en un momento en el que Europa se enfrenta a un momento de verdadera fragilidad. Subrayaba que no iba a dejarse llevar por otros partidos y tampoco por aquellos que intentan aumentar la retórica sin apreciar realmente lo que es más importante, lo que está en juego. Advierte que lo que se está hablando es de la paz en Europa. In our continent, and to succeed, this effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now we need to deliver together. También miramos a Ucrania, miramos a la versión de Volodymyr Zelensky, con algunos aliados del presidente Donald Trump que han sugerido que Zelensky debería renunciar después del explosivo enfrentamiento del viernes con Trump y J.D. Vance en la Casa Blanca para garantizar que Ucrania y Rusia logren un acuerdo de paz en medio de su guerra en curso, pero aún no está claro quién lideraría Ucrania en su lugar. Las tensiones entre Trump y Zelensky alcanzaron su punto álgido la semana pasada, después de que Trump hiciera comentarios despectivos sobre el líder ucraniano, como por ejemplo llamarle dictador por el hecho de que no se hayan celebrado ni se planeen celebrar elecciones durante la guerra. También ha insistido en que Ucrania debe prepararse para recibir pocas concesiones durante las conversaciones de paz que Estados Unidos y Rusia celebraron sin representación
de Ucrania. Varios nombres encima de la mesa, por ejemplo, el embajador de Reino Unido, el embajador de Ucrania en Reino Unido, Valery Zaluzhny, es uno de los nombres que encabezan la lista y es el actual embajador en Reino Unido. Zaluzhny, antes de su función diplomática, se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre 2021 y 2024, lo que significa que ha supervisado la mayor parte de la defensa de Kiev contra Rusia. También se habla del alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, es un candidato de alto perfil. El alcalde de Kiev también ha desafiado a Zelensky en algunas ocasiones durante la guerra. Es un esbozador profesional y asumió el cargo en 2014 después de 2 mandatos como diputado del ayuntamiento de Kiev. Por último, el presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, que es otra figura prominente que se menciona como un posible reemplazo. Es el presidente de la Verkhovna Rada. Ha sido un clave aliado de Zelensky durante todo el conflicto. También miramos a las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Habla sobre el acuerdo de paz. Dice que el final de la guerra en Ucrania todavía está muy lejos. En una entrevista con Associated Press decía que espera seguir recibiendo el apoyo de Estados Unidos a pesar de sus recientes relaciones tensas con Donald Trump. Decía literalmente: creo que nuestra relación con Estados Unidos continuará porque es más que una relación ocasional. Se refería al apoyo de Washington durante los últimos 3 años de la guerra y decía que piensa que Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con Estados Unidos como para que la ayuda siga fluyendo. Es lo que declaraba en una reunión informativa antes de abandonar Londres. Zelensky se mostró públicamente optimista a pesar de la reciente agitación diplomática entre los países occidentales que han estado ayudando a Ucrania con material militar y ayuda financiera. El giro de los acontecimientos no es bien recibido por Ucrania, cuyo ejército escaso de efectivos tiene dificultades para mantener a raya a las fuerzas rusas. Un Zelensky que se ha mostrado dispuesto a volver a sentarse con su homólogo estadounidense Donald Trump y que su país firme el acuerdo sobre minerales que había pactado con Estados Unidos, que fue paralizado tras el choque dialéctico que ambos mantuvieron en la Casa Blanca. En una entrevista con varios de los más destacados medios británicos antes de abandonar Reino Unido, consideró que el desencuentro diplomático con Trump y su vicepresidente J.D. Vance no trajo nada positivo para la paz, pero rechazó disculparse por su actitud. Zelensky señalaba que su propósito había sido que se escuchara la posición de Ucrania y no quería que su posición fuera ambigua. Pese a que no quiso responder si pensaba que había sufrido una emboscada por parte de Trump y Vance, insistió en que hablará con el presidente de Estados Unidos de nuevo si es invitado a resolver los problemas reales. Añadía al mismo tiempo que si acuerdan firmar el pacto de minerales están listos para hacerlo y que el acuerdo que está sobre la mesa se firmará si las partes están preparadas. Con respecto al plan de paz franco-británico que presentó Keir Starmer en la cumbre a los aliados europeos, Zelensky consideró que este dará sus frutos en las próximas semanas. También miramos a la reacción de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes que el enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, demuestra que el presidente ucraniano no quiere la paz. Dice que el régimen de Kiev y Zelensky no quieren la paz, quieren que continúe la guerra, por lo que en esta situación, por supuesto, los esfuerzos de Washington y la disposición de Moscú no serán suficientes. Hay un elemento muy importante que se está perdiendo, es lo que apunta Peskov a los periodistas durante una conferencia de prensa. Peskov también advirtió sobre serias consecuencias legales si los activos rusos congelados se transfieren a Ucrania. Les contamos además que Rusia ha prohibido la entrada al país al ministro de Asuntos Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, según informa este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice que como parte de la respuesta a las continuas acciones sancionadoras del Tokio oficial contra nuestro país en relación con el conflicto en Ucrania, se ha tomado la decisión de prohibir indefinidamente la entrada en la Federación Rusa a los siguientes ciudadanos japoneses, es lo que comunica la Cancillería. Además del ministro, se han aplicado restricciones al antiguo y al actual embajador de Japón en Ucrania, así como a directores de empresas industriales japonesas. En febrero pasado, el país asiático anunció otra ronda de medidas sancionadoras contra decenas de empresas, bancos y particulares de Rusia. También les contábamos una información de Financial Times. Rusia y Estados Unidos estarían manteniendo conversaciones secretas en Suiza para reactivar el Nord Stream 2. Matías Warnig, amigo y aliado del presidente ruso Vladimir Putin, realiza gestiones para intentar retomar el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, nunca utilizado, con apoyo de inversores estadounidenses, es lo que informa Financial Times. Según fuentes consultadas por el periódico, el propio Warnig, antiguo agente secreto de la Stasi en la Alemania Oriental, tuvo
la idea, dado que hasta 2023 dirigió la empresa matriz Nord Stream 2 EG, con sede en Suiza, para la compañía estatal rusa Gazprom, propietaria de la infraestructura que construyó con préstamos de 5 energéticas europeas. El plan de Warnick pasaría por aplicar a inversores estadounidenses que facilitarían el acceso a la administración del presidente de ese país, Donald Trump. Esto se marcarían los esfuerzos extraoficiales para acabar con la guerra en Ucrania, al tiempo que Estados Unidos y Rusia profundizan sus lazos económicos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha tomado en cuenta la disputa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Kiev, Volodymyr Zelensky, es lo que declara este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al comentar la reacción del mandatario ruso ante estos hechos, el vocero destacó que Putin seguramente está familiarizado con lo que pasó, sobre todo, dice, porque estaba disponible para toda la comunidad mundial con todos los matices. Por lo tanto, dice, el presidente conoce todos los matices. Decía además que Putin tomó en cuenta lo sucedido y, una vez más, toda la parte rusa se convenció de que Putin tenía razón cuando decía que, a pesar de la apertura total de la parte rusa al proceso de negociación, estas buenas intenciones chocaban con la falta de voluntad de Kiev para apoyar esta dinámica. Agregaba que esa falta de deseo de negociar se mostró en Washington en toda su dimensión. Miramos también a China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Yan, ha declarado que Beijing está preparado para tomar todas las medidas necesarias en respuesta a los preparativos de Estados Unidos para imponer un nuevo arancel del 10% a los productos chinos. Por otra parte, Lin no confirmó los informes anteriores de que China ya está planeando contramedidas dirigidas a los productos agrícolas de Estados Unidos. Reiteró que Beijing se opone firmemente a imponer aranceles con el pretexto de la cuestión del fentanilo. Los nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones chinas podrían entrar en vigor el martes 4 de marzo, es lo que anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También les contamos que el gobierno de Irán ha recalcado este lunes que el encontronazo protagonizado el pasado viernes en la Casa Blanca por los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, demuestra que los países deben actuar por sí mismos para su seguridad sin depender de terceras partes. Dice que todo el mundo lo ha visto y todo el mundo puede tener su percepción sobre la forma en la que se llevaron a cabo las conversaciones y discusiones entre Trump y Zelensky, es lo que apunta el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, quien ha subrayado que lo importante es que la seguridad es un asunto endógeno. Así, ha reclamado a los países del Oriente Próximo que actúen por su parte para garantizar la estabilidad en la región sin buscar esperanza en terceras partes. Dice, esa siempre ha sido la posición de principios de Irán. Ha sostenido además esta cuestión, según recogía la agencia iraní de noticias Tasnim. Pendientes de Donald Trump, de la tensión en Ucrania, de la carga, el nuevo ataque contra Volodymyr Zelensky, rueda de prensa a eso de las 7:15. Hacemos una pausa enseguida. El mejor análisis, los expertos en negocios, televisión.